Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra cuarta, me parece, entrega del libro El libro de los mediums de Allan Kardec. Ya vamos por el capítulo 19 y vamos a avanzar hasta el veintitantos. Bueno, me presento, soy Lorena González, colaboradora y cofundadora de Semillitas Yoruba. Y bueno, a pesar de que la práctica espiritista no es una práctica exclusiva de la religión Ocha e Ifa, se mantienen estas prácticas por su importancia con respecto a nuestro cordón espiritual, por su importancia con respecto a la atención hacia nuestros ancestros. Es por ello que comenzamos estas lecturas. No estamos enfocados únicamente a Ocha e Ifa, pero bueno, de repente si damos datos al respecto, pues porque tenemos esa línea por ahora. Bueno, por el canal. Ok, entonces en el capítulo 19 habíamos comenzado ya las sesiones anteriores sobre platicando entonces que los espíritus tienen la cualidad de comunicarse a través de ciertas cualidades propias del medium, es decir, que tengan mayor afinidad con el perispíritu del medium, lo tomen de la persona y entonces con ese logren hacer sonidos, mover cosas del lugar, incluso manifestarse con ruido como hablando, suspirando, etcétera, ¿no? E incluso a través del pensamiento. Entonces, esto nos lleva a la gran incógnita. ¿Cuál es entonces el papel del medium si el espíritu ya se puede comunicar, aun cuando la persona es o no consciente de que está siendo utilizada para comunicarse? Pues, ¿cuál sería entonces el papel del espíritu encarnado o el espíritu medium? Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 19, el papel del medium en las comunicaciones. Recuerden que pueden abrir el audio en cualquier momento, escribirnos y dar sus aportaciones. Mabe, no nos habías acompañado, pero de tarea les quedó hacer una práctica que está en los capítulos anteriores con respecto de, a través de las invocaciones, pedir asistencia de los espíritus para que utilicen nuestras manos para escribir. ¿No? Si has tenido oportunidad de checarnos en las pláticas anteriores, pues bueno, esto se quedó como de tarea. Entonces, ahorita que se vayan incluyendo, vamos a ir revisando, pues, cómo les fue, si tuvieron oportunidad de practicarlo, y ya les estaré contando más o menos cómo estuvo, al menos de mi parte, esta experiencia, ¿no? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Soy Blanca, buenas noches a todos. Gracias, Lore. Gracias. Bueno, entonces comenzábamos con cuál es el papel del medium en las comunicaciones. Las comunicaciones pueden provenir del mismo espíritu encarnado del medium, es decir, y es una duda muy frecuente y muy válida, y es una duda que tienen las espiritistas al comenzar. Yo me he encontrado con las chicas que empiezan como que, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ponemos la bóveda espiritual? O que en consulta les ha salido ponerla y que estamos trabajando y les voy enseñando cómo ir aplicando los ejercicios. Eh, Siempre, y es súper, o sea, a mí me resulta como una buen indicador, ¿no? Porque siempre es cómo sé que lo que me están llegando, los mensajes, imágenes, sentimientos, necesidades son mías, y cómo sé cuando provienen de algún espíritu, porque pues efectivamente dentro de nuestro mundo intrapsíquico pues tenemos un montón de contenido que podíamos no estar conscientes de ello, ¿no? A lo mejor me sigue doliendo lo que yo pensé que ya no me dolía, o sigo guardando rencor de cosas que pues, yo pensé que ya ni me acordaba, ¿no? Y estas, en este trabajo espiritista, pueden salir a la luz. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que estoy recibiendo viene de otro espíritu y no soy yo proyectando de cierta forma esta necesidad? ¿No? Y bueno, aquí lo hace de una tercera persona, ¿no? ¿Cómo sé que el espiritista que está hablándome, que me está dando un mensaje, me lo está diciendo del espíritu propio de que se supone que habla y no de sí mismo? Bueno, Kardec nos dice que
tenemos que observar la naturaleza de las comunicaciones, estudiar las circunstancias y el lenguaje. Es bien interesante porque en este capítulo nos dice si existe un lenguaje como algo así como el idioma, ¿no? Para los espíritus que lo limiten las comunicaciones. Es decir, que él sea un vikingo y que haya existido en una época donde hablaban algún idioma, un dialecto que ya no se usa, ¿cómo puede hablar a través de nosotros? Y dice, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero nos dice, para nosotros es muy sencillo comunicar a nivel pensamiento, entonces cuando es así no necesitamos un lenguaje. Lo complicado es la pronunciación, porque ustedes por su lenguaje pues tienen su boca acostumbrada a realizar ciertos sonidos, ciertas posiciones, y de repente puede ser muy frustrante que no hagan, ¿no? El sonido como nosotros lo hacíamos en nuestro idioma. Sin embargo, dice, cuando nos comunicamos de pensamiento a pensamiento es mucho más sencillo. Entonces, bueno, incluso nos dice, cuiden, observen el lenguaje, ¿no? De qué forma nos están hablando. Las comunicaciones de los espíritus más elevados tienen que ver con comunicaciones importantes, de temas trascendentales, sobre todo que no están dando vueltas sobre un mismo tema siendo redundantes. Recordemos que las comunicaciones de personas fallecidas de nuestro cuadro espiritual más próximo, más bien de nuestros antepasados más próximos, llámense nuestros padres, nuestros hermanos, alguien que conocimos en vida, un amigo, un tío, el abuelo, sí, ellos sí se van a prestar a platicarnos de cosas que tienen que ver con nuestros sentimientos, dolores, deseos que pudieran ser algo superfluos, porque al final ellos están ahí para guiarnos el resto de nuestra encarnación. Entonces, ellos sí se van a prestar un poco más allá, sin embargo, vamos a notar por su forma de hablar, por las expresiones que nos hacen, que son propiamente de ellos, ¿no? Por ahí mi mamá me contaba en la semana que mi abuelo al pedirle una pera que le sirviera, se quedó con ella y le estuvo como haciendo un, una broma que generalmente entre ellos se hacían, ¿no? Cosa que yo jamás presencié, era muy de ellos y que ella pues se soltó a llorar porque también no tiene mucho que mi abuelo falleció y dices que sí, es él, ¿no? O sea, inequívocamente es él porque eso es algo que solo yo se lo decía a él cuando a él le pasaba eso, ¿no? Que se le caía el agua, algo así. Entonces, en ese tipo de cositas, sobre todo cuando son espíritus que ya conocimos, vamos a determinar que sí son, porque recordemos que los espíritus no tienen permiso de tomar el lugar de otro espíritu, pero los más oscuros sí pueden engañarnos con el nombre. Y como realmente no sabemos con quién estamos comunicándonos, es muy importante que antes de dejarnos llevar por nuestro corazón, por la emoción de hoy estoy recibiendo una comunicación, escuchemos y prestemos atención. Recordemos que Kardec es súper metódico y sí nos dice, observa sobre todo las circunstancias, el lenguaje de cómo se está comunicando. Ahorita vamos a ir más de fondo en ello, ¿no? Sobre todo en el estado de sonambulismo o éxtasis es cuando el espíritu del medium se manifiesta. Es decir, si la persona que se está montando, la persona espiritista, que habla o que tiene visiones, etcétera, ingirió alguna sustancia, que altere sus sentidos, incluso si está alcoholizada, ¿no? O si se durmió y despertó y nos empieza a hablar, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que sea más bien su espíritu el que se esté manifestando y no propiamente algún espíritu como tal. ¿Ok? Porque en ese entonces su espíritu está mucho más libre. En un estado normal es más sencillo. Ay, perdón, me salí. Ok. Cualquiera que sea la naturaleza de los mediums, los escribentes, los mecánicos, ¿se acuerdan cuáles eran los mecánicos, los semimecánicos o intuitivos? Nuestros procedimientos de comunicación con ellos no varían esencialmente. En efecto, nosotros comunicamos con los espíritus encarnados como los espíritus propiamente dichos por la sola difusión de nuestro pensamiento. Esto es una comunicación de uno de los espíritus al respecto de este tema. Recuerden que los medium, bueno, mecánicos son aquellos que sirven para que el espíritu tome cierta parte de ellos, generalmente es la mano, porque pues los hacen escribir, pero pues, ¿no?
Y bueno, aquí nos está comenzando entonces a hablar de cuál es la forma en la que se comunican, que sería directamente de la difusión en el pensamiento. Em, Nuestros pensamientos no tienen necesidad de palabras para que sean comprendidos por los espíritus, en este caso encarnados. Con un medium cuya inteligencia actual o anterior se encuentra desarrollada, nuestro pensamiento se comunica instantáneamente de espíritu a espíritu por una facultad propia a la esencia del mismo espíritu. Fíjense que ahorita más adelante vamos a hablar sobre los animales y que está padrísimo que se toque este tema porque es muy común pensar que falleció mi mascota y se quedó en mi cuadro espiritual, ¿no? Nos ha tocado varias veces esa consulta o esa duda porque pues sean seres con quienes generamos un vínculo y que en el duelo pues nos cuesta, ¿no? En ese sentido decir pues ya se fue, ¿no? Sin embargo, aquí nos comienza a adentrar un poco con la idea de que es nuestra facultad, la facultad de nuestra esencia como espíritu viene de la misma fuente de la facultad de la esencia del otro espíritu, ¿no? Entonces, es por ello la facilidad de comunicarnos, porque al final pues somos un otro nada más que encarnado, en ese sentido, ¿no? Bienvenidos a quienes se acaban de comunicar, digo, de conectar, por favor, ahorita me van a contar cómo les fue su tarea, todavía no lo hemos revisado, pero si necesitan platicarnos algo, si tienen dudas, ya saben que pueden levantar la mano, abrir el micrófono, escribir, etcétera. Ok, entonces nos siguen comentando los espíritus. Cuando encontramos un medium con el cerebro bien provisto de conocimientos adquiridos en la vida actual y su espíritu rico de conocimientos anteriores latentes, nos servimos de él con preferencia, porque con él el fenómeno de la comunicación nos es mucho más fácil que con un medium cuya inteligencia fuera limitada o cuyos conocimientos hubiesen quedado insuficientes. Aquí comenzaban como a cuestionarle al espíritu, pues si las personas con algún problema con respecto a sus facultades podría ser un buen espiritista. Dicen, bueno, pues a lo mejor si en otra vida tuvo a nivel moral y a nivel espiritual un adelantamiento, pues sí. Sin embargo, sí es importante que encontremos un cerebro bien provisto de ciertas cosas, porque dicen es mucho más sencillo para nosotros darnos a entender con ellos, encontrar dentro del contenido cerebral aquellas palabras, aquellos términos, aquellas formas de darnos a entender en la profundidad que queremos, ¿no? Esto lo dicen obviamente espíritus más avanzados, los espíritus más iluminados, que son de quienes obtenemos los conocimientos más profundos, ¿no? Ya con los espíritus, pues que no están tan iluminados, pues bueno, no hay tanta como necesidad de una inteligencia, ¿no? O de un conocimiento previo. Y eh, antes de comenzar acá, nos habla precisamente de los peligros de la mediumnidad o de practicar, ¿no? Esta parte del espiritismo. En este capítulo o en estos capítulos que vamos a revisar y ya en la siguiente entrega vamos a hablar más de lleno con respecto a aquellos eh, posibles consecuencias negativas que podemos tener al practicarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos metiéndonos en un terreno donde no tenemos el control y porque podemos ser fácilmente engañados, porque nunca sabemos quién está del otro lado, ¿no? Pasa un poco como cuando los chicos se ponen a jugar la cuija y pues no saben ni quién, con quién están conectando, no saben ni quién les está respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos habla primero de la cualidad de los medium? Es que nuestra causa, nos dicen los espíritus, no necesita a los que tienen demasiado orgullo para creerse indispensables, ¿no? Y es común, desafortunadamente, que a veces pensemos que somos las únicas personas que tenemos esta cualidad y que si nosotros el espíritu no va a poder mm, comunicarse. No es así, al final ellos buscan a con quienes se sienten más afines, a quien ellos consideran adecuado, y a menudo estos son los más pequeños y los más humildes, aquellos que tienen más facilidad para escuchar. Y nos dicen, acuérdense que los espíritus y la, este,
bueno, no los espíritus, la doctrina espiritista, pues sí está, no es cristiana, pero sí está muy apegada a la creencia. Y dice, hizo Jesús los milagros que le pedían los escribas. Si queréis convenceros, tenéis otros medios que la fuerza. Empezad primero por someteros. No está en el orden que el discípulo imponga su voluntad al maestro. Recordemos que en las sesiones anteriores o en los capítulos anteriores nos decían, este, ¿cómo hacemos para que sean los espíritus más elevados los que se acercan a nosotros? Bueno, pues practicando, ¿no? Porque los espíritus que nos van a enseñar cómo llegar a esa conexión, van a ser espíritus pues de mediano o de bajo entendimiento. Sin embargo, ellos nos van a enseñar porque están dispuestos a colaborar de esta forma, ayudan a los espíritus más iluminados. Pero una vez que ya logramos entrar y salir de una manera más sencilla, es entonces cuando los espíritus más iluminados empiezan a tomarnos en consideración para sus enseñanzas. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Tenemos que tener esta disciplina, este deseo, no basta con el deseo, perdón, sino que sí debe de haber una cuestión de entendimiento a nivel espiritual y a nivel interno. ¿En qué voy? En que la doctrina espiritista tiene mucho que ver con trabajo interno. No es así como que empecé a hacer espiritismo y automáticamente llegó a mí la paz, la calma y la sanación. No, no es así. Tenemos que primero trabajar en aquellas cosas que nos duelen, en nuestras heridas internas, para que entonces a través de la doctrina espiritista no solo podamos sentirnos nosotros en calma y obtener el consuelo, sino ofrecerlo entonces al otro a quien estaríamos dando los mensajes o a la otra persona, ¿no? Y bueno, antes de comenzar con con el capítulo siguiente, vamos con la última parte de este capítulo que nos habla. Este análisis del papel de los medium y de los procederes con ayuda de los cuales se comunican los espíritus es tan claro como lógico. Se desprende de este principio que el espíritu saca no sus ideas, sino los materiales necesarios para expresarlas en el cerebro del medium, y que cuanto este cerebro sea más rico en materiales, más fácil será la comunicación. ¿Okay? Nuevamente, pues nada más dando el cierre con respecto a este capítulo. Antes de comenzar el capítulo venidero, que es el de la influencia moral del medium, ¿alguien tuvo oportunidad de comenzar la práctica del ejercicio de esta semana anterior con respecto a comenzar a escribir? ¿Cómo les fue? ¿Lo intentaron? ¿No lo intentaron? ¿Se animaron? ¿No se animaron? ¿Qué tal les fue? Bueno, pues su silencio me... Ok, entonces no lo lograron. Ok, me imagino que no lo intentaron y está bien. Podemos volver a intentarlo. Nuevamente la invitación es esa, es en poner en práctica, aparte de este libro al final, lo que busca es ayudarnos a esta preparación. ¿Cuál es el método? Por si no ha quedado claro, voy a platicar un poco de ello. Si no hemos tenido nuestra bóveda espiritual porque no estamos al tanto de esta conformación, podemos comenzar con un pequeño altar a nuestros ancestros, como lo veíamos en las pláticas con Rafa del libro anterior de Fatumbi. Basta incluso con poner un vaso con agua en una mesita blanca que esté despejada o que esté limpia, pues en un lugar donde no le estemos pasando mucho, que no sea la mesa, pues, porque no vamos a estarlo quitando y poniendo, ¿no? Sino que se quede ahí. Podemos poner una velita blanca. En espiritismo no se usan colores. Y si pueden conseguir la loción de flor de naranjo, ahorita se las enseño. Se les echa un poquito de esto, se le puede poner café, cualquier bebida que ustedes en ese momento les nazca, un vasito de tequila, de ron, de cerveza, de agua con azúcar.
cigarros, ¿no? Retomando un poquito de nuestra cuestión del altar de muertos donde se les ponen cigarros, coca, Pepsi, mole y todo esto. Bueno, pues si conocemos las preferencias de nuestros ancestros, podemos ponerles alguna, ¿no? De repente, yo tengo un tío que era muy gordito y le gustan mucho los dulces, entonces le pongo dulces y ya sé que cuando ando de antojo de dulce es el que quiere. Entonces, bueno, le ponemos esto y comenzamos las invocaciones. En la carpeta del Drive está un apartado, bueno, un archivo que se llama Oraciones de Allan Kardec y ahí vienen, de hecho vienen en orden y podemos comenzar con ellas. En alguna parte, ay, no tengo aquí a la mano, ahorita voy por mi libretita. Pero antes de comenzar con los cantos y esto, podemos meter la que vimos la semana pasada con respecto a solicitar, ¿no? El apoyo de que utilicen nuestra mano para escribir, ¿no? Entonces, damos un momento como para ir sintiendo, ustedes lo van a sentir cuando ellos llegan. No siempre llegan. Las primeras sesiones es muy común que sea muy caótico porque los espíritus están muy hambrientos, porque no les hemos dado atenciones, porque los hemos olvidado. O sea, no solo olvidado de que, o sea, sí, es que yo sí me acuerdo porque lo extraño, ¿no? Sino olvidado en el sentido de darles a esas atenciones. Entonces, sí, si se sienten así, no pasa nada. La primera sesión no siempre va a ser así como que, wow, es más para ellos, más que para nosotros, ¿ok? La primera, pero podemos volver a intentarlo la siguiente semana y ahora sí, ¿no? Voy empezando a entender cómo me voy sintiendo. Hay veces que las primeras nos sentimos agotadísimos, agotadísimos y solo estuvimos rezando. Pues prepararnos a lo mejor un tecito, un vasito con refresco, algo para nosotros al terminar de atender nuestra bóveda o nuestro altar, porque sí, las primeras sesiones sí pueden ser cansadas. Hay quienes dicen, pues no, yo las primeras luego, pues qué padre, pero aquí Kardec nos dice, ¿se acuerdan la semana pasada? Nos dice, hay veces que hasta 6 meses, ¿no? O sea, te tardaron. Pero dice, a los 2 meses ya debiste tener algún resultado. Si a los 2 meses no, pues entonces no eres hijo. Entonces, bueno, recordemos lo importante aquí es la disciplina. En el capítulo 20 nos dice influencia moral del medium. Bueno, antes de continuar, ya que hicimos nuestras oraciones, le invocamos para que nos ayudara a escribir, podemos parar y decir, ok, creo que no va a pasar, creo que no estoy listo, cómo me voy sintiendo, y podemos continuar con las oraciones de despedida. Una vez que ya los despedimos, apagamos la velita, nunca se le sopla la velita, se apaga con la mano, con la cucharita o como puedan, pero no soplándole, y listo, se deja, ¿no? De repente, como nos contaba la señora, Marta Elena, creo que era, se va a bajar muy rápido el agua, ¿no? Porque están muy sedientos. Hay veces que no, hay veces que ya no necesitan tanto, pero cuando están trabajando mucho, toman mucha agua. Entonces no pasa nada, la volvemos a rellenar y punto. Es importante que esos vasos no los lavemos con jabón, siempre con azúcar. Bueno, la importancia del medium, la influencia moral del medium, perdón. Perdón, Sí, una dígame. pregunta. En mi bóveda resulta que todos los vasos, unos más, otros menos, yo los pongo pues nada más un poquito menos lleno con agua porque le pongo la flor de naranjo y un poquitito de cascarilla. Sí. Este, pero a los poquitos días están abajo, están como, vaya, como si hubiera hecho un calor terribilísimo y se hubiera evaporado el agua. Entonces, sí, yo una vez pregunté a alguien, y me dijeron, es que están trabajando mucho y ocupan el agua. Yo no sé si tienen sed o no, pero la ocupan, ¿no? Para trabajar. Este, pero a ver, entonces cuando yo vaya a lavar, esos vasos, que todos
Lore, en mi bóveda, están así, ¿sí? Es más, hay uno que tiene, este, miollá, ¿sí? Porque tiene un camino que se llama, bueno, se llama Bumi, y me dijeron que dentro de ella se tenía que poner agua, pero también que se le podía dejar un vaso con agua afuera. Ese también es lo mismo, se, se evapora. O sea, cuando yo vaya a lavarlos, entonces no los lavo con jabón. No. Bueno, aquí tocaste varios temas y vamos a ir platicándolo para aquellos que no están como tan empapados de la religión. No se lavan con azúcar, de hecho, luego quedan como esas rebabitas, ¿no? Blancuzcas o incluso grisáceas, ¿no? Que nos dejan los espíritus cuando están trabajando y van tomando el agua. Le echamos un poco de azúcar y con esa misma granitos le tallamos. Ujú. Enjuagamos y ya. También debe de usarse agua limpia, que sea de garrafón o sea desinfectada, hervida, no sé. O sea que perdón, o sea que de la llave, de la, o sea, del grifo de la cocina, ¿no? No, directamente del grifo no. Eh, Ah, ya. Debe ser agua limpia. Ujú. Sobre Sí, por todo, ejemplo, del níquel que yo tengo este, pues saca el agua hasta neutralizada o no sé qué cosa. sí, Entonces de esa. sí, de esa. De esa, Ujú. si tenemos filtros de los que sean con agua filtrada, con Ah, esa. muy bien. Ahí ya metía, por ejemplo, la señora Blanca algunos aspectos con respecto a la bóveda espiritual ya más montada, ¿no? Ya una bóveda establecida donde ya tuvimos una coronación espiritual, ya no es nada más un vasito, lleva agua bendita, la cascarilla, lleva otra conformación y otros elementos. Lo que yo les platiqué ahorita, solo el vasito, es como la forma más sencilla de poner nuestra bóveda al menos no se llamaría bóveda, sería un altarcito. Por aquellos que quieren empezar a comenzar y que, ay, es que no tengo quien me monte la bóveda, porque de hecho se recomienda que la montada sea de alguien que ya tenga una bóveda y que esté practicando. Eh, Sin embargo, eso que no nos limite se puede hacer de otra forma y ya lo veamos con Fatumbi, de que es tan importante la atención a nuestros ancestros que comencemos por un vasito. O sea, ya no nos esperemos a que las cosas se alineen y me pongan mi bóveda. Ponle su vasito, por favor, mejor, ¿no? Ok, muchas gracias, Blanquita. ¿Quiere alguna nota más? Sí, bueno, yo me consulté con Rafa, con Okbetumaco, y resulta que vino un signo que dio Orula y decían que yo tenía santos que aquí en la casa, pero santos, o sea, imágenes de santos católicos, ¿sí? Porque pues yo crecí en el catolicismo, además, como yo coroné, eh, am, y bueno, pues en mitad dice que yo tengo a una monja muy viejita, y que era muy, pues muy de Dios y muy de rezar y todo eso, ¿no? Entonces yo siempre he tenido, pues diversas imágenes de varios santos, pero hay algunos muy importantes, por ejemplo, una amiga de mi mamá, que vino de Estados Unidos hace años, yo era jovencita, le obsequió al Señor de la Misericordia y esa imagen se me quedó a mí
Entonces ahí decían, el signo decía, bueno, tiene que ponerlos, pero ya no sé si bien, sí me dijo que en la bóveda, y también tengo una, la Virgen de Chiquinquirá, de Venezuela, que es así de bultito, que me la trajo Betumaco de Venezuela, ¿sí? Y que es muy milagrosa, dicen. Entonces yo creo que también ella va a estar ahí y también la Virgen, de Fátima, porque pues a mí me nace, así como me nace también pues lo de los santos, ¿no? También de santos orishas, también me nace lo de los santos, católicos, entonces yo me consagré ahora en septiembre, hace como semana y pico, con la Virgen de Fátima. Yo todos los días debo de rezar el rosario y eso me lo marcan en mitad, fíjate. Este, mm, y bueno, pues voy a comprar voy a tratar de que sea de bultito, para que esté ahí, en mi bóveda y pueda yo rezar ahí el rosario, yo creo. Este, pues, pues eso era lo que yo quería comentar. Yo creo que ellos deben estar ahí, ¿no? En esa mesa donde están mis seguns, ¿no? Mis ancestros. Yo creo que sí. Ya creo que sería una consulta más personalizada, porque Sí, sí hay bóvedas que tienen, por ejemplo, las cortes, que de hecho vamos a hacer como un especial para hablar de las bóvedas, porque hay usos y costumbres que se mezclaron con esta cuestión de las bóvedas y que, por ejemplo, en Venezuela se efectúa de cierta forma, con las muñequitas estas, ¿no? De diferentes como retoman diferentes cualidades de las culturas. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, ya enfocados únicamente a Bóveda, no tanto espiritismo de Kardec. Sin embargo, sí es un poquito algo como muy personal, porque sí nos van pidiendo cosas, o sea, cada espíritu tiene ciertas cualidades y de repente, ay, es que le encantaba ponerse perfume, ¿no? Entonces te pide que tengas ahí un perfumito. También es muy importante ponerles flores, flores naturales, jamás artificiales, tenerles flores frescas, flores silvestres de preferencia, pero si no, no importa, de florería, y evitar que se pudran ahí. Ya que vemos que se están marchitando, que ya perdieron ahí la belleza, ya las succionaron, por así decirlo, pues ya, ¿no? Las retiramos. Es muy importante que la bóveda jamás, jamás esté seca completamente. Eh, Porque los espíritus se retiran al final, ¿no? Y empezamos a jalar otras cosas. Entonces, bueno, también es una responsabilidad muy importante, pero aquí ya nos estaríamos metiendo en otras cuestiones de OCHA y aparte de otras prácticas ya específicas de la bóveda que vale la pena que platiquemos más a profundidad. Pero vale, muchas gracias. Ok, recordemos que el camino gracias. espiritista es mucho un camino de trabajo interno. Ujú. Muchas veces cuando estamos rezando, más bien en muchos de los rezos que vienen con Kardec, mucho es hablar sobre mi propio adelantamiento moral. Yo le estoy pidiendo al espíritu que venga a comunicarse conmigo, no nada más ven para que hagamos el show y les demostremos a los demás que los espíritus existen, sino es ven y ayúdame en este camino de mi propia vida a poder pasar por estos pruebas, por estas, tomar las mejores decisiones, pero ya no decisiones que me hagan rico, famoso y guapo, sino que me hagan estar bien en un sentido espiritual o en cuestión del alma, para que yo pueda también ayudar a otros, ¿no? Entonces dice, ¿cómo debemos de cuidar la cuestión moral? Bueno, querer el bien, desterrar el egoísmo y el orgullo. Lo uno y lo otro es necesario. Ahí en la película de Kardec vemos un caso
de una de las espiritistas que trabajaba con él, pero le pasó muchísimas veces a Kardec, porque aparte no tenía muy en claro muchas cosas cuando comenzó, y obviamente, en donde la chica empieza a sentirse como que mucho de que yo soy la espiritista, ¿no? Y entonces empieza a llenarse de esta cuestión de orgullo y empieza a, en vez de ayudar, ¿no? A limitar mucho el trabajo que comenzaban a hacer y tuvieron que terminar pues separándose, ¿no? Y decía él, pues es muy, muy triste esto porque realmente pues trabajábamos muy bien, ¿no? Sin embargo, esta cuestión del orgullo como espiritista es lo que nos termina acabando, ¿no? Al nivel académico a veces se perdona mucho a las mentes brillantes ser déspotas, no tener cualidades humanas, sin embargo, a nivel espiritista es como que lo que tú eres lo vas a atraer y entonces puede resultarte muy desagradable el convertirte en aquello que justo estás pidiendo o orando que no venga, ¿no? Este, ay, perdón, se me vino algo a la mente y se me fue que les iba a comentar. Bueno, las imperfecciones morales son tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus, pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. Es este orgullo, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo de la obsesión, que nos puede llevar incluso a perdernos, ya me acuerdo que les iba a platicar, a perdernos a tal grado de cometer cosas que nos resulten fatales. Y fatales en el caso como el que les puse el pequeño mini reportaje documental, no sé si es documental, pero sí es un reportajito del caso de la señora que era una espiritista, que ya tenía como su grupo espiritista, que sí efectivamente obraba sanando a las personas o de cierta manera dando una guía y termina matando a su propia hija, ¿no? ¿Por qué? Porque ella ya sentía que ella, y si ven este documental, ¿no? Ella era la que iba a evitar que llegara el hijo del diablo al mundo. Ella era la que expulsaba a Satanás. Entonces empezó a creerse mucho esta idea de yo soy, cuando en realidad ante los espíritus no somos nadie, solo somos otro vato, otra vieja, ¿no? Realmente no tenemos más para defendernos. Sin embargo, son las potestades, son las cualidades de nuestros espíritus más fuertes o más iluminados los que nos van a hacer frente a esto, incluso en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando comencemos a trabajar con el espiritismo, cuidemos mucho nuestra parte de orgullo, que al final creo que es nuestro acabose en cualquier área, ¿no? Eh, en el caso de espiritismo, pues lo vemos, ¿no? Podemos incluso desarrollar algún tipo de enfermedad, ¿no? Ya psiquiátrica, ya más grave. Y también, ay, no, se me fue, disculpen mi post-COVID, hoy sí he estado así, de ayer y hoy se me van las palabras y lo que quiero decir, pero ahorita regresa. Entonces, bueno, el orgullo ha perdido muchos mediums dotados de las más bellas facultades. En el capítulo, es que ya no me acuerdo si se los mencioné la sesión pasada, pero sí existe la posibilidad de que si estamos usando nuestras cualidades para el mal, las perdamos, ¿eh? Se nos retiren, bye bye y no vuelven. ¿Por qué? Porque dicen, la misericordia de Dios está el ayudar a sus hijos, incluso los más oscuros o los que menos posibilidad tendrían a salir adelante, ¿no? Entonces dice, muchas veces estas cualidades espiritistas de sanación, de consejo, se les dan incluso a almas atrasadas, pero para que cambien, ¿no? Para que empiecen a tomar un rumbo, un sentido en sus vidas. Pero ¿qué pasa cuando no? Bueno, el espíritu iluminado se aleja y es entonces cuando utilizando esta facultad, pues los espíritus más oscuros pueden llegar incluso a cometer actos depravados y de violencia terrible, ¿no? En este sentido lo vemos, por ejemplo, bueno, dentro del espiritismo no existe la connotación de demonios porque dicen el creer como que hay un demonio es entender que hay una criatura que está hecha para el mal y cuya única función es el mal y que no tiene otra posibilidad de ninguna forma de hacer el bien, ¿no? Dentro de la cosmovisión del espiritismo nos dice entonces que aquellas cosas oscuras que
creemos que son demonios o que llamamos demonios, no son más que almas endurecidas que le dieron por completo la espalda a Dios, pero que, sin embargo, si ellos con su voluntad y obrando bien quisieran, podrían volverse almas buenas, porque al final dice esta doctrina que el espíritu siempre puede mejorarse y siempre puede avanzar, pero siempre es una cuestión de disciplina y de trabajo, de autotrabajo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo entonces a este capítulo, los mediums ligeros y poco formales llaman pues a los espíritus de la misma naturaleza. Por eso sus comunicaciones están llenas de elogios, frivolidades, ideas sin continuidad y a menudo heterodoxas, espiritistamente hablando. Cuando nos dice que observemos, cuando nos dicen sobre las cualidades de las comunicaciones, que observemos el contenido de las comunicaciones, habla de esto. Si llegan a hacernos únicamente elogios, pues, ¿qué pasa cuando nos quieren vender una cosa corriente, ¿no? Por decir algo. Pues al final no, nos dan en el ego, ¿no? Y nos empiezan a hablar de cosas como para marearnos, de cosas que podríamos decir, oh sí, es que yo soy tan inteligente que lo voy a comprar, porque solo un tonto no lo compraría, ¿no? Entonces, esa creo que es nuestra primera red flag y eso en general con cualquier persona, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado en los elogios. ¿Cuál es su finalidad? Si lo que nos hablan son únicamente frivolidades, ya les contaba yo en la sesión 2 o la primera de este espíritu que llegaba a burlarse, a jactarse, ¿no? De las imperfecciones o de las cualidades físicas de una persona, como si eso tuviera alguna importancia, ¿no? Y al final, cuando platicando con estas personas, bueno, ¿qué te llevaste de contenido? Realmente no es más como, pues bajar de peso, ¿no? Cosa que honestamente, pues ya lo sé, no necesito más que verme al espejo. Sin embargo, no hay ningún contenido a nivel interno, no hay ningún contenido a nivel alma, no hay consuelo, no hay palabras de entendimiento, de una enseñanza profunda, ¿no? Ideas sin continuidad. Ahí, ahorita lo vamos a checar, pero son ideas que dan mucha vuelta, como si no llega nada y siguen platicando y siguen hablándome y cada vez que les hablo me siguen dando la misma información. Entonces, hay que revisar que probablemente sea un espíritu que no tiene ningún sentido que sigamos trabajando con él. La influencia del centro. Aquí estaba ya conformando Kardec los centros espiritistas, ¿no? Entonces, hay que revisar mucho cómo son las cualidades de las personas que se reúnen. Dice, sería un error creer que es menester ser medium para atraerse seres del mundo invisible. El espacio está lleno de ellos, ya lo veíamos, o sea, cuando nos cuentan con respecto al mundo espiritual, dice, pues es que espíritus hay en todos lados, no es como que el espacio esté vacío y de repente llegó uno a molestarte, o sea, siempre están ahí, solo son indiferentes a ti, solo no les causas ninguna importancia y aquellos que sí son como más burlones, aquellos que están ociosos, pues sí se van a ir a molestarte, ¿no? Tenemos sin cesar a nuestro alrededor, a nuestro lado, que nos ven, nos observan, se mezclan entre nuestras reuniones. ¿Cuántas veces hemos visto de reojo a alguna persona, como que vi una cara, como que vi una sombra, como que sentí que me tocaron, creo que escuché algo? Y bueno, nos siguen o huyen de nosotros según los atraemos o los rechazamos. La facultad mediámnica nada tiene que ver con esto, solo es un medio de comunicación. Recordando lo que nos decía Kardec de un inicio, la doctrina espiritista no inventa el espiritismo, así como la biología no inventa sus sujetos de estudios, o sea, un ejemplo nos daba con respecto a los insectos, no es que el insecto no exista si no lo estudiamos, simplemente cuando empezamos a crear una ciencia al respecto de lo que ese insecto hace y cómo vive, es entonces que ya le damos un sentido a nuestras palabras, ¿no? Pero el efecto, el fenómeno y el bicho ahí está, ¿no? Entonces, los espíritus superiores, volviendo a la cuestión de hay que checar la influencia del centro. Los espíritus superiores no van a reuniones en las que saben que su presencia es inútil. En los centros poco instruidos, pero en los que hay sinceridad de corazón, donde las intenciones
son buenas, vamos con gusto, aun cuando no encontremos medianos instrumentos. Pero en los centros que estén muy instruidos, por muy pomposos que sean, en donde hay ironía, que nos dicen, no vamos. Ahí es menester hablar a los ojos y a los oídos. Es decir, hacer show, ¿no? Hablarle a los que quieren ver y los que quieren escuchar. Entonces, ¿quiénes llegan? Los espíritus golpeadores, los burlones. Recordemos que el espíritu golpeador, pues no es aquel que te llega y te agarra golpes, sino es aquel que hace golpes, ¿no? Y hace que suene, que tocan, que suenen las canicas, que suene la pelota, que se caen los trastes, ¿no? Es bueno que la gente engreída por su ciencia, sean humilladas por los espíritus menos sabios y menos avanzados. Entonces nos dice, es sencillo como observar cómo son las reuniones, ¿no? Y dice, pues, ¿quiénes van a las fiestas, ¿no? Más bobas, más sin sentido, pues van a llegar personas, pues así, ¿no? Bobas y sin sentido que solo quieran emborracharse y pasar un rato y divertirse, ¿no? Entonces, es muy probable que eso pase con las reuniones espiritistas en donde no hay un sentido claro, en donde más bien es un sentido morboso, ¿no? De ver qué pasa, uy, es que, y entonces dicen, los espíritus iluminados ni van, ni se interesan, no llegan, ¿no? ¿Y qué vamos a ir a hacer ahí? Pues nada, solo a ver show. La mediunidad de los animales. Bueno, en el caso antes de terminar ese capítulo, quisiera hacer un paréntesis porque hemos hablado en otras sesiones y utilizado el ejemplo del maravilloso señor Home. Es que no me acuerdo si es fabuloso o maravilloso o me estoy confundiendo con la película del Mr. Fogg, que también me gusta, pero no tiene que ver con esto. Bueno, entonces, pero el señor Home, que les decía, ¿no? Hacía estos como reuniones en donde incluso él levitaba, llegaba al techo y escribía, hacía levitar el sillón y estas cualidades. Ahí sí era un show, no era propiamente una reunión espiritista con unos fines como de avanzados, de aprender algo, pero muchas veces se les cuestionó a los espíritus, bueno, y entonces este tipo de shows, ¿qué? Y decían, bueno, en el momento en el que estamos, en que el espiritismo tiene que ser reconocido, sí estamos, como que sí estamos permitiendo esta cuestión para que más personas se convenzan de que efectivamente pues existen espíritus alrededor de ustedes, ¿no? Entonces al final hay unas veces en donde las funciones pueden ser no muy claras para nosotros, pero al final pues para la doctrina espiritista o para este camino de los espíritus pues sí lo tienen, ¿no? Volviendo a la mediunidad de los animales en el capítulo 22 de nuestro libro, ciertamente los espíritus, bueno, una de las preguntas era si los espíritus de los animales pueden adivinar o pueden ser medium. Y nos ponía un ejemplo que es una práctica muy antigua, pero que incluso todavía se ve en los parques, ¿no? De que está el señor con una cajita y el pajarito va y le das una moneda y el pajarito saca un papelito, ¿no? Y te da una especie de suerte. Y entonces decían así como que, ay, no, es que sí, es muy atinado el pajarito, ¿no? Entonces, ellos analizaban ese fenómeno y analizaron también otro de un perro que era muy similar, donde el perro estaba entrenado para esto. Y entonces esta parte la comunica un espíritu y dice, ciertamente los espíritus pueden hacer, nuevamente, ciertamente los espíritus pueden hacerse visibles y tangibles para los animales y a menudo el espanto repentino de que se ven poseído y que os parece sin motivo está causada por la vista de uno o de muchos de estos espíritus malintencionados para los individuos presentes o para aquellos para quienes pertenecen esos animales. Ok, es muy común, ¿no? Que el perro le está ladrando a algo, el gato ya se quedó así embobado viendo algo, incluso que nos da miedo, estamos sintiendo que hay algo y el perro reacciona y el gato reacciona o la mascotita, ¿no? Entonces aquí el espíritu nos está diciendo, sí, sí pasa, que se hacen visibles para ellos, pero de eso a que haya una cualidad espiritista, ahorita lo platicamos, por qué sí o por qué no.
Las personas que ya estamos dentro de la práctica de Ocha EFA, pues tenemos otras experiencias también con animales con respecto a nuestros santos, ¿no? Que cuando estamos atendiendo a Echu, pues ellos empiezan, ¿no? Por ejemplo, mi hermano con su gato, pues dice, se queda así viendo y se queda, porque dice, pues llega, ¿no? El orisha está ahí invocado en estas piedras o en estas sotas, y entonces cuando lo estoy atendiendo, que le estoy cantando, pues lo estoy invocando nuevamente, llega y pues el gato es el primero en percibirlo. Y y otro tipo así como de experiencias al respecto. Entonces le preguntan a este espíritu, ¿los animales pueden ser medium? Y definitivamente nos dice claramente que no. ¿Por qué? Porque los semejantes obran sobre los semejantes y como los semejantes. Así pues, ¿cuáles son los semejantes de los espíritus, sino los espíritus encarnados o no encarnados? Aquí, ¿se acuerdan que en otro capítulo no hablaba específicamente de los animales, pero nos decía una cualidad de ellos, que los animales solo son animales y no dejan de serlo? Probablemente tengan otro camino que no está estudiado, al menos en la parte espiritista. Sin embargo, aunque nos gustaría que, ay, mi perrito me va a esperar en el cielo, pues no es así, ¿no? Él tiene otra experiencia como animal que debe también ser valiosa e interesante, pero pues no la conocemos y no vamos a conocerlo todo, ¿no? Eh, y nos habla más a profundidad. De hecho, nos dice aquí antes de comenzar este párrafito, nos dice, ya se los expliqué muchas veces, pero se los vuelvo a explicar. Vuestro perispíritu y el nuestro están sacados del mismo ambiente o de la misma fuente. Por lo tanto, son de una naturaleza idéntica, son semejantes en una palabra, poseen una propiedad de asimilación más o menos desarrollada, de imitación más o menos vigorosa, que nos pertenece a los espíritus y a los encarnados, que nos permite, perdón, a los espíritus y a los encarnados ponernos con mucha prontitud y facilidad en relación. Vosotros sabéis que sacamos del cerebro de los médiums los elementos necesarios para dar a nuestra idea una forma sensible y comprensible, con el auxilio de los materiales que ya posee. El medium traduce nuestro pensamiento a su lengua vulgar. Así pues, ¿qué elementos encontraríamos en el cerebro de un animal? Y nos dice, por ejemplo, que incluso, que sí, o sea, la cualidad de los animales, ¿no? De reconocer nuestras emociones, de vincularse con nosotros, de ser un consuelo para nosotros. Dice, al final Dios crea las cosas perfectas y su función o la capacidad de la vinculación entre los animales y los humanos sí es posible. Sin embargo, que sirvan como un transporte para los espíritus no lo es. Sin embargo, va a haber muchos espíritus burlones que utilicen esta creencia para las personas más ingenuas, para aterrarlas, para generar miedo. En los animales existen aptitudes diversas, que ciertos sentimientos, pasiones idénticas a las pasiones y sentimientos humanos se desarrollan en ellos. Son sensibles y reconocidos, vengativos e iracundos según se les trata. Es que Dios no hace nada incompleto. Ha dado a los animales, que son compañeros y servidores del hombre, cualidades de sociabilidad que falta completamente a los animales salvajes que habitan los desiertos. Pero de esto a poder servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento, hay un abismo. La diferencia está dentro de la naturaleza. Lo que ya les comentaba. Y por último, nuestra revisión última de nuestra sesión de hoy, vamos a hablar sobre la obsesión. Ya habíamos platicado un poquito la sesión pasada cuáles son los peligros de la mediunidad, pero con esta nueva capítulo vamos a hablar específicamente sobre uno de los más comunes e interesantes, pero más adelante, después de la identidad de los espíritus y de las evocaciones, bueno, del tercer, ajá. Bueno, en la siguiente lectura, perdón, es que no me acuerdo bien qué capítulo está, vamos a platicar un poquito más al respecto de esto. Esta cuestión de la obsesión
nos resulta como introductoria, ¿no? Al tema ya. La obsesión siempre tiene lugar por espíritus inferiores que procuran dominar. Los espíritus buenos no hacen experimentar ninguna contrariedad, únicamente aconsejan, combaten las influencias de los malos y si no se les escucha, simplemente se van. Los malos, sin embargo, se quedan impregnados a las personas de las cuales pueden hacer presa. Si pueden tomar imperio sobre alguno, se identifican con su propio espíritu y le conducen como un niño. La palabra obsesión es un término genérico por el cual se designa una especie de fenómeno cuyas variedades serán obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Hoy vamos a ver esas tres y con eso vamos a acabar. La obsesión simple tiene un lugar cuando un espíritu malhechor engaña a un medium, se mezcla contra su voluntad en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a los que se evocan. El medium sabe muy bien que tiene que habérselas con un espíritu mentiroso y este no se oculta, no disimula sus malas intenciones o su deseo de contrariar. El medium lo reconoce sin pena y como está preparado, rara vez lo engaña. Este tipo de obsesión es desagradable, es muy común y el único inconveniente es únicamente ser un obstáculo a las comunicaciones con otros espíritus más formales. Sin embargo, no pasa de ahí, únicamente pues ya, ¿no? Como tratar con un necio, o sea, pues no le haces caso y se retira. No nos deja una consecuencia negativa, no nos deja más allá una cuestión personal, únicamente pasa esto. Sin embargo, vamos a ir escalándole, ¿no? La obsesión física tiene que ver con las manifestaciones ruidosas y obstinadas de algunos espíritus que hacen oír espontáneamente golpes y otros ruidos. Esto me recuerda a aquellos espíritus que de repente solo nos están molestando. Ese es un tipo de obsesión que no tiene ningún sentido, pero siguen haciendo ruido. Como un ejemplo, nosotros en la casa de mi mamá escuchábamos a los vecinos que eran mis tíos, en las noches escuchábamos yo escuchaba su despertador, ¿no? Luego escuchábamos pasos, luego como se arrastraran los muebles, ¿no? Y cuando se les preguntaba era al revés, ellos decían, no, pero ustedes son los que hacen a las 3 de la mañana arrastrando muebles, o ¿por qué te pones tacones tan en la madrugada? Y ahí se oye cómo vas caminando, ¿no? Al revés de mi mamá. Estas comunicaciones, pues no son comunicaciones, no nos están dejando nada, no están siendo claros. Cuando aquí existen comunicaciones sin un sentido, entonces son únicamente obsesiones. ¿Por qué? Porque ni nos comunican, ni nos dejan comunicarnos con espíritus que sí quieran darnos un mensaje. Por ahí platicábamos las otras sesiones. Ay, es que justo terminando de la plática, empecé a escuchar ruidos, ¿qué pasa? Que pues todos lados hay espíritus, ¿no? Y están atentos a lo que estamos platicando. Y entonces, tú sabes de esto, tú ya empiezas, entonces mira, te voy a dar una muestra que aquí estoy, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya sé que están, no necesitan estarme dando muestras, no necesitan estarme correteando, no necesitan estarme haciendo este tipo de sonidos y sin embargo lo hacen. Entonces, ¿qué sería? Pues una obsesión, el simple hecho de incomodar. Dice, se estaría en el error si se creyera que este género de obsesión no puede alcanzar sino a las personas sencillas, ignorantes o desprovistas de juicio. Los hombres más discretos, instruidos e inteligentes bajo otros conceptos no están exentos de esto, lo que prueba que esta aberración es el efecto de una causa extraña de la que sufren su influencia. Y por último, bueno,
la fascinación. La fascinación es una ilusión. Aquí ya estaríamos hablando de que ya existe una puerta abierta a un montón de trastornos y consecuencias a nivel psicoemocional. Y a nivel espiritual, obviamente, también. Es una ilusión producida por la acción directa de un espíritu sobre el pensamiento del medium y que de algún modo paraliza su juicio con respecto a las comunicaciones. La fascinación tiene que ver con que el espíritu se une a nosotros y no solo es inoportuno por su tenacidad, sino que desea controlar la mente de la persona y nos va a dar unas como red flags de cuándo saber que nosotros como practicantes del espiritismo pudiéramos estar siendo eh, víctimas de algún tipo de obsesión y en este caso de la fascinación. Bueno, no me quiero adelantar. Aquí la fascinación también tiene mucho que ver con con el orgullo, ¿no? Por eso nos tenemos esta imagen, ¿no? En donde me estoy viendo a mí mismo y ya no soy capaz de ver cuál es el objetivo de mi cualidad mediámnica o de mi práctica espiritista. Cuando ya nada más es como que yo sea el, el actor principal de esto, pues entonces ahí es cuando hay que tener muchísimo cuidado, pero ahorita lo checamos con más detalle. Y la subyugación es una restricción que paraliza la voluntad del que la sufre y le hace obrar a pesar suyo. La subyugación puede ser moral o corporal. Moral, por ejemplo, puede tomar decisiones que pueden ser absurdas y pueden ser comprometedoras. No sé, tomar la decisión de que por un berrinche cambio completamente el rumbo de mi vida, dejo mi familia, dejo mi trabajo, dejo mi esposa, porque yo me imaginé que me voy a hacer rico si me meto a una pirámide y me voy a vivir a otro país, otra ciudad, ¿no? Y toda la gente como, pero ¿qué estás haciendo? No tiene ningún sentido porque vas a dejar una familia establecida, chalala. Ah, no, porque me voy a ir a escarbar pirámides. Por ahí me recordó a alguien, perdón. Y entonces no tiene ningún sentido. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues precisamente de esto se trata la subyugación moral y corporal. Nos daba el caso de un muchachito en el que no tenía ninguna afección psicológica, ¿no? Era una persona letrada y todo, pero que él era muy tímido, pero que cada vez que veía a una mujer hermosa, se le hincaba y le pedía matrimonio y que a él le daba muchísima vergüenza y pues eso aumentaba su timidez con las mujeres, ¿no? Y él sufría, él decía, es que es algo que no puedo controlar. Y como comentario, por ejemplo, mi madrina perdón, mi oyugbona de coronación, era montadora, ¿no? Ahora, bueno, en la religión se les llama montadores, y me decía que muchas veces ella no podía controlar, ¿no? Y dice, es que es horrible porque voy en la calle, veo una persona y la siento, y siento como está triste, y yo la quiero abrazar, y me pongo a llorar, y mi esposo me dice, tranquilízate, espérate, ¿no? Y entonces el Oba, que es como el sacerdote más alto en ese momento, pues le dice, es que es lo que tienes que controlar. Tú como espiritista no puedes ir por la vida permitiendo que un espíritu te use de la forma como él quiere cuando él quiere. Tenemos como que a través de la práctica aprender a poner los límites, y esto es bien bonito porque también tiene que ver con los espíritus encarnados. Recordemos que los encarnados no dejamos de ser espíritus. Aprender a poner límites en este sentido para no ser víctimas de ilusiones que nos puedan llevar a cometer decisiones absurdas y comprometidas, como aquí viene. Y bueno, dicen, pueden obrar con los órganos materiales y provocar
movimientos involuntarios. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hace una distinción de por qué ellos específicamente en su doctrina no usan el término de posesión, pero que la posesión vendría a ser algo como la subyugación. Dice, en otro tiempo se daba el nombre de posesión al imperio ejercido por los malos espíritus, cuando su influencia llegaba a la aberración de las facultades. La posesión para nosotros es un sinónimo de subyugación. Por dos cosas, no usan este término. La primera es porque implica la creencia que hay seres creados para el mal y que están entregados perpetuamente, a perpetuidad a él, mientras que no hay signos seres más o menos imperfectos y que todos podemos de alguna forma mejorar. E implica la posesión igualmente la idea de que la toma de posesión de un cuerpo por un espíritu extraño en una especie de cohabitación cuando solo hay una sujeción. ¿Okay? Entonces les decía, ¿cuáles serían las red flags? Y ya con esto terminamos el día de hoy, para decir, puede ser que yo sea víctima de una obsesión. Y esto les comento, no nada más vámonos a los espíritus desencarnados, hay que tenerlo presente en los espíritus encarnados, hay que siempre estar revisando nuestras red flags en nuestras relaciones, ¿no? Pero bueno, la primera sería la persistencia del espíritu de comunicarse contra la voluntad de uno, ya sea por la escritura, el oído, las tipologías, oponiéndose a que los de otros más puedan hacer, ¿no? O sea, nos está acosando. Y es aquí, dicen, bueno, cuando los espíritus son los que escriben, tienen la sensación constante de que quiero escribir, ¿no? Y decían, hay unos que habían visto unos que hasta dibujaban en el aire porque sentían muchísimo la obsesión por escribir. Sin embargo, dicen, hay unos que escuchan, que son los intuitivos, ¿no? Que escuchas en el oído lo que te dicen o en el pensamiento y dice, ¿y cómo lo controlas? Porque al final, aunque tú te tapes los oídos, los sigues percibiendo en el cerebro, en la mente, en el pensamiento. Entonces, obviamente se vuelve una situación terrible y es una especie como de tortura emocional o psicoemocional. La ilusión que no obstante la inteligencia del médium le impide reconocer la falsedad o el ridículo de las comunicaciones que recibe. No me doy cuenta de que lo que estoy recibiendo no tiene un sentido ni práctico ni profundo. Por ejemplo, les voy a comentar un caso súper triste que escuché por ahí de una persona de la religión, en donde a través de las cartas le dicen que nuestros santos, nuestros orishas, se asientan en piedras, ¿no? En aquello que es más antiguo en este mundo, por así decirlo. Y entonces, nosotros los tenemos en una especie como de sopera, ¿no? En realidad podemos tenerlo como ahora se usa soperas, pero en realidad pueden ser ollitas o así. Y bueno, a esta persona que está practicando ocha y que ya está coronada dentro de la ocha, una persona que practica tarot, que no tiene nada que ver una cosa con otra, le dice, deshazte de eso porque está lleno de espíritus oscuros. Y entonces esta persona simplemente se deshace de sus santos, ¿no? Entonces, obviamente la vida la trae hecha un relajo y desafortunadamente no es capaz de darse cuenta de ello. No es capaz de ver más allá, salvo lo que le están diciendo a través de estas lecturas del tarot, aunque sea evidente que las decisiones que está tomando en cuanto a nivel familiar no son las mejores ni para sus hijos ni para ella misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un caso muy triste de obsesión. Y la creencia de la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican bajo nombres respetables y venerados. Dicen cosas falsas o absurdas. Aquí nos da el ejemplo incluso de los que dicen, es que llegó Jesús, ¿no? Y es que el que me lo dice es Jesús. Es que es Buda, es que es Gandhi, no sé, cualquier personaje conocido, ¿no? Pero igual recordémoslo, les digo, con los encarnados, ¿no? De que es que lo que me dice tiene sentido. Hace tiempo, ya un par de meses, veía yo de esas historias que vamos compartiendo, creo que era de TikTok, ¿no? Pero que se hacen como la pregunta y tú cuentas tu historia, ¿no? Y esta chica decía, es que cuando este chico me engañaba,
o más bien me engañó, yo encontré cabellos, ¿no? De mujer largos, que no es mi pelo, porque no es con mi pelo, en el baño. Y él me dijo que se habían metido agentes secretos como que investigaban ovnis y habían puesto de alguna forma esos pelos ahí para ponernos en contra. O sea, una historia totalmente extraña, ficticia y mal, ¿no? Y ella dice, y lo peor es que yo le creí, o sea, en ese momento yo dije, claro, y al contrario, yo me decía, wow, es que él, porque él hablaba como si fuera parte de una organización secreta que se sabía así como que era un Illuminati, por decir algo, porque no sé. Y entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Y en algún punto decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Siempre hay que cuestionarnos todo, incluso las doctrinas que más nos gustan, hay que cuestionárnosla porque al final eh, es así cuando llegamos a un entendimiento claro, ¿no? Al final no se trata de que la religión sea perfecta o que vamos a encontrar la religión por encima de todas, ¿no? O la práctica que va a estar encima de todas. Al final todas son caminos que llevan hacia hacia el mismo fin, que es un Dios o Dios o dioses, no sé, pero siempre debemos estar atentos a las ideas, ¿no? Que cada camino va llevando porque son pequeñas redes, más bien pequeñas banderitas rojas que nos van a decir si vamos bien o mejor da un pasito para atrás y espera, observa y espera, ¿no? La ilusión, perdón, creo que sigue sí, sigue una más. La confianza en los elogios, volvemos, ¿no? Los elogios que nos ciegan, el orgullo que nos ciega, la propensión a separarnos de las personas que nos pueden dar avisos útiles. A mí me resultó súper importante. Toda persona, todo espíritu encarnado o desencarnado que nos separe de los demás, de las personas que nos aman, de las personas que en base a ese amor nos dan advertencias y nos son honestos y que nos dicen las cosas como son, sin importar que a lo mejor nos duele, pero es lo que tenemos que escuchar. Si nos separan de ellos, es como, wow, 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 observa bien, ¿no? Porque pudiera haber una situación ahí de control y una situación, en el caso de los espíritus nos dice, de obsesión. Aquella persona que nos separe de las personas que velan por nuestra seguridad o por nuestro bienestar, son personas que debemos de tener cuidado. Tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Ay, esto es muy común y caemos a menudo. Eso es algo de nuestra naturaleza. Sí, y es algo que debemos de cuidar mucho. Siempre estamos aprendiendo, aun cuando somos especialistas en nuestra carrera, siempre va a haber un caso, siempre va a haber algo que sea totalmente un reto para nosotros y al final eso es lo bonito, ¿no? De nuestras prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del espiritismo, pues nos lo dice Kardec y nos lo recuerda siempre. Si tenemos que ser cuidadosos para el trato con las personas encarnadas, hay que ser doblemente cuidadosos con las no encarnados porque nunca sabemos quiénes son. La necesidad incesante e inoportuna de escribir, ¿no? Que tiene que ver con lo de la subyugación, la sujeción física que domina la voluntad, forzándonos a hablar o a obrar o a hablar a pesar nuestro, y los ruidos y trastornos de cosas persistentes alrededor de los que el espíritu es la causa, ¿no? Aquí en la obsesión nos termina diciendo de por qué hay espíritus que se quedan molestando a algunas personas, ¿no? Y tiene mucho que ver con aquello que preguntábamos en otros encuentros. Cuando, cuando estamos recibiendo comunicaciones sin sentido, se nos están aparece y aparece, nos están haciendo ruidos, nos están molestando en la cama, que se acuestan con nosotros, que ya nos taparon, nos destaparon, se pararon, se sentaron, pasaron enfrente, pero no hay un mensaje, no hay un contenido, no hay absolutamente nada. Nos dice, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo rechazamos? ¿Cómo nos formamos ahí? Bueno, dice, hay que revisar nuestra propia naturaleza. Recordemos que nuestra naturaleza puede ser afín
a este tipo de espíritus y entonces debemos ser un poquito más observadores con nosotros mismos. Son aquellas cualidades propias que a lo mejor yo no quiero ver porque no estoy listo para enfrentar de mí misma las que pueden estar jalando este tipo de entidades y me están haciendo pasar un mal rato, ¿no? Y que al final pues nos resulta bien porque el trabajo introspectivo siempre va a ser provechoso para nosotros y nuestra alma. Sin embargo, lo más complicado es decir, creo que sí estoy ya un poquito igual de burlona que el espíritu que viene y creo que le tengo que bajar, ¿no? O tal vez sí soy igual de orgullosa o igual de algo. Algo hay ahí que nos están tratando de comunicar. Los espíritus tienen sus formaciones, tienen sus reglas, tienen sí sus cualidades, sin embargo, no somos sus víctimas y debemos de comprender cuáles son sus formaciones, cuáles son sus reglas y cuáles sus cualidades para trabajar con ellos. Si no estamos trabajando, si lo único que hacen es interrumpir el ambiente, crearnos una serie de incertidumbre, de sentimiento de ser observados, de estar siendo seguidos, de incluso como que de suciedad en el ambiente, pues hay que revisar. O soy yo que lo estoy atrayendo con algunas prácticas de las cuales yo mismo no me quiero dar cuenta, no prácticas de que, ay, es que estás jugando la ouija, ¿no? O sea, prácticas morales o incluso, ¿no? Pueden ser, y también enviaciones, que eso no lo vamos a quitar, que también pudiera ser, pero eso únicamente podríamos saberlo con un oráculo. Y que hay muchos oráculos, no digo que únicamente IFA, pero bueno, pero ese es mi gallo, ¿no? Al final, mi recomendación sería esa, ¿no? Revisar con un oráculo qué está pidiendo ese espíritu. Si no nos hemos animado a hacer los ejercicios y a tener comunicaciones más directas, podemos hacerlo a través de otros oráculos para ver qué necesitan para dejar bendición y retirarse. Recuerden, siempre que les ponemos comida, vasos, lo que les pongamos de atención, siempre debemos de tener intención, porque así también estamos marcando nuestros límites. Aquí te dejo tu cafecito para que tomes y me dejes bendición y te retires. No te quiero aquí ocioso a mi lado, ¿no? Porque los espíritus también tienen objetivos y también tienen tareas. Simplemente te estoy dando las atenciones que me solicitas, dame tu bendición y retírate, ¿no? Ese sería entonces nuestro objetivo. Ahora, esta semana no tenemos tarea como tal, porque seguimos con la práctica de las invocaciones y específicamente de lo necesario para escribir. Yo espero que la siguiente semana ya terminemos el libro y y me cuenten cómo les fue, ¿ok? Les digo, ahorita en octubre vamos a hacer un especial con respecto a la bóveda espiritual y por ahí Rafa va a dar unas pláticas con respecto a el culto a los antepasados dentro de la religión en un espacio cultural que se va a abrir. Entonces, pues ya les estaremos invitando si es que se va a transmitir por alguna de las plataformas para los que no se encuentran aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna experiencia, algo que les gusta compartir, adelante, este es su espacio. Lore, buenas noches. Pues sí. Primero, ahorita que hablabas, ¿no? De que los animales pueden como ver en las películas, a lo mejor mi pregunta es así como muy simple, pero luego sale que los objetos son poseídos y decía ahí que no se pueden como que poseer. Lo que entendí es que no pueden poseer seres inanimados. Entonces, pues eso que sale en las películas es falso, o sea, sí es que no pueden poseerse muñecas, objetos o cosas así. Aquí es lo que no pueden ser es ser medium, o sea, no pueden transmitir mensaje, ¿no? Porque al final la cualidad mediámnica es transmitir el mensaje del espíritu. Poseerse sí, porque lo veíamos cuando vimos las clasificaciones de los espíritus, que la capacidad del espíritu de transportar cosas y darles vida o animosidad la pueden hacer incluso a capricho,
¿no? Y dice, todos los espíritus pueden hacerlo, solo algunos no quieren o algunos no tienen permiso. ¿Cuáles no tienen permiso? Bueno, cuando están los más iluminados y no quieren que tú te metas ahí a molestar, ¿no? Pero dicen, tomo del periespíritu del medium que estés más cerca o que esté por ahí, lo jalo y con eso como que envuelvo al objeto, no sé, la muñeca, y le doy vida, ¿no? Y entonces la hago caminar, la hago que suene, que se ría, que todo, ¿no? Incluso pueden hacerlo volar y lo que ellos quieran en realidad, pero dice, no le estoy dando vida como tal, no lo estoy poseyendo, solo estoy envolviéndola y a través de eso la hago moverse. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, sí. Porque luego la gente dice eso, ¿no? Bueno, y aparte se ve, es algo que nosotros pues vemos. Sí, hay muchos videos. Afortunadamente con la tecnología ahora se ve en todos lados así de, oh, no, pues sí, o sea, sí hay un espíritu ahí. De que hay, ¿no? Pero no es propiamente. Ah, mira, nos cuenta Rafa, que hay muñecas a las que se les ponen cargas específicas para que dentro viva un espíritu, son guardianes y normalmente se ponen gitanas. ¿Se acuerdan que les decía los nenis, no, Rafa? No, no es cierto. Esa es una tranza que se sacaron en el DF, creo. Pero sí hay unos muñequitos que ponen en las bóvedas espirituales. A mí no me gustan y tiene que ver con otra práctica del espiritismo que sí agarra un poquito de Kardec, pero le metieron de las cortes marianas, las cortes gitanas, y entonces ponen como un muñequito representativo. Y lo que tengo entendido por los videos de Ireo que es venezolano, nos dice que van preparadas de cierta forma. También me imagino que llevarán alguna cosa, ¿no? Específica. La verdad es que yo no sé al tanto de eso porque no es la línea que yo practico y tampoco me interesa mucho porque les tengo mi cierto respeto a esas cosas que eso sí me daría miedo. Sin embargo, sí tengo un muñequito de payasito en la bóveda y ahora que lo estoy viendo fijamente, sí, a veces sí me ve, pero no siempre. Sin embargo, pues fungen como objetos para jalar espíritus, ¿no? No está preparado, pero cumple su función. Ok, ¿alguna otra duda o comentario al respecto? Sí, dime, Lore. Te voy a tratar de... No, de silenciar, pero no sé cómo quitarte el. No, tú vas a tener que abrir tu micrófono, porque no sé cómo quitarlo. O escríbelo, como te sea más sencillo. Lorena, tal vez se durmió y nos mandó la manita. Y la tarea esta semana prometo, es que ahora sí hemos tenido un buen de trabajo, Lore. Hasta me vas a decir que no lo quiero hacer, pero sí han dado súper ocupada. Qué bendición, no te preocupes, a veces no se puede. Sí, bueno, es que tampoco quiero hacerla así como de rápido y ya, ¿no? O sea, es así como de dedicarle, ¿no? Entonces dije, a ver si este fin de semana ya la hago, porque es más, ni he leído el chat ni me he enterado de nada, porque sí han dado como que ahora sí. Ok. Pero no es por desatención, más bien que te digo que no lo quiero. Ojalá que sí, porque está bien interesante hacerlo, ¿eh? Está fuerte, está muy, muy Sí. padre. Oye, Lore, Sí. una pregunta. Bueno, mira, yo a veces soy bien olvidadiza, pero mira, entonces yo tomo una hoja, la pongo a la mitad y dejo ahí un lápiz o lapicero. Y es para quien quiera escribir o yo tengo que decir el nombre de alguien que esté en la bóveda. Ah, bueno.
El de la hoja que dejamos a la mitad es un ejercicio como que podemos hacer, pero no es el mismo. Es como un experimentito nada más. Este, que ya es un ejercicio más propiamente, tú das las atenciones a tu bóveda normal, comienzas con las oraciones Sí. y más o menos, a ver, denme un segundo, voy por mis oraciones para que les cuente más o menos por dónde metemos la de la de invocación. Bueno, comenzamos, ¿no? Con al empezar la reunión, la evocación para los espíritus buenos, para los medium, ángeles guardianes y protectores. Y ahí, después de que invocamos a los ángeles guardianes y protectores, comenzamos a pedirles a estos, nuestros ángeles guardianes, ya sea nuestros espíritus guía, sobre todo si ya tienes coronado, pues ya sabes como quién es el que tienes coronado y quiénes están de arriba hacia abajo. Y sí, Lore, ahorita me cuentas. Nada más déjame termino la idea. Los invocas a ellos y entonces comienzas a pedirles, ¿no? Buen espíritu, yo le pido que me asista a la comunicación y que si me puede hacer escribir, ¿no? Antes ya preparamos una hoja, ¿no? Limpia, Sí. un lápiz, nos colocamos en una posición donde nuestro codo esté descansado y nuestro lápiz esté tocando la hoja. No, no es necesario como que esté todo totalmente así, sino más bien la punta sí toque, ¿no? Pero tampoco como que esté incómodo. Y nos lo dejamos y nos seguimos rezando. Hay partes en las oraciones donde nos dice rezar Padres Nuestros, podemos quedarnos rezando Padres Nuestros o lo que recemos y no sepamos. Estamos rezando, yo lo sentí, por ejemplo, como una energía calientita que llega desde mi espalda, ¿no? Me pega, ¿no? Me empuja y entra, ¿no? Y entonces empiezo a sentir cómo se va hacia mi mano y empieza a envolverla, pero pues a mí pues me impresiona y me salta el corazón y entonces yo hacía, ay Jesús, Jesús soy yo y ya no pude seguir, la verdad es que me dio la cosa y entonces yo hacía, buenos espíritus, sosténganme por favor, porque yo lo pedí, yo quería estar ahí, quería sentirlo. Sin embargo, no estás listo, porque al final yo así lo sentí, pero cada persona la sentimos diferente, ¿no? Entonces yo solo pedía sostén por parte de mis espíritus para que sean ellos los que den. Recuerden que nos decía Kardec, hay que tener acogimiento y paciencia. Es decir, que esté mi corazoncito bien firme para soportar esto y que no sea una cuestión de sobresalto, sino que sea una comunicación adecuada, ¿no? No se logra, sin embargo, sí siento, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y puedo ver a un niño que teníamos entendido que era parte del cuadro espiritual de Rafa, pero creo que está en la familia nada más. Y lo puedo ver a mi lado tomándome la mano, así, o sea, chiquito y agarrándome así la mano como, ay, yo te la muevo, ¿no? No, suéltate. Pero ya, o sea, mi impresión fue demasiada y ya dije, ok, ya, ¿no? Lo intentamos después, pero pasa también como Laura, yo no me pude volver a conectar en esos días y está así a ratito, porque pues quiero hacerlo en un momento, sí nos dicen, ¿no? Cuidar que no haya tanto ruido en la casa, en un momento donde no esté cargando el de gas aquí enfrente, gritándose que, no sé. Entonces, hay que tratar de estar en un momento tranquilo y entonces hacerlo. En mi práctica de espiritismo, pues me dejan muy en claro que no puedo practicarlo después de las 6 de la tarde, sin embargo, ya es como una cuestión más personal que ustedes elijan la hora que mejor les quede para hacerlo. Pero ese sería el ejercicio, con la mano puesta y pedirles que nos ayuden a escribir. Bueno, pues gracias. A ver, Lore, ahora sí cuéntanos. De nada. No, mira, no te puedo yo quitar el micrófono. Ahí está. Es que no se escucha. Sí, ya se escucha. ¿Sí me escuchas? Ya. Bueno, te comentaba que aquí están moviendo cosas, ¿no? Un lápiz, una fruta,
alguna cosita que anda ahí. De repente vemos cómo gira algo y yo no sé si sean bromas o realmente nos quieran decir algo. Y está sucediendo pues, mucho. Ok, Esa es mi pregunta. más bien es como, ¿y ahora qué hago? Sí, mira, Bueno, eh, sí, sí, tenemos que limpiar el espacio. Al final sí van a ver toda clase de espíritus. Sin embargo, aquellos que tienen las mejores intenciones son los que se logran comunicar y se quedan. Entonces, si tienes tu velita, puedes poner la velita atrás de la puerta de la salida para el ánima sola, que es como de las primeras atenciones que debemos dar cuando los espíritus están así como muy tensos porque nadie tiene atenciones y te piden, oye, tú eres religioso y no veo que me atiendas. Ponle tu velita en la puerta, la prendes, su vasito de agua, su café, cualquier cosa calientita, un pan, lo que tengas, y se la dejas. Si no la tienes a la mano, te puedes, antes de dormir, que tienes cascarilla, te limpias con tu cascarilla y tú que si tienes teja, échalo en la teja para pedir que aquellos espíritus, groseros, molestones, burlones que pudieron haber llegado a esta reunión, se retiren. Y de hecho, en las oraciones de Kardec, sí hay unas 3 o 4 para alejar a los espíritus oscuros, para los espíritus endurecidos, para los espíritus, alejar espíritus oscuros y para los que sufren, porque al final los oscuros son los que más sufren y nosotros seguimos pidiendo por ellos. Entonces, si puedes, si no ahorita te lo mando como foto al celular, y si le puedes poner la velita al ánima sola y hacer la oración para los espíritus que sufren y más oscuros, que son aquellos como que se pide también a los buenos espíritus que te los alejen, puedes hacerla. Aquí la cuestión es que con Kardec no nos da un arma más fuerte que la oración. Ya en la práctica religiosa sí tenemos otras opciones como el Sarayeye, como una limpieza, como de plano ay, se me fue el nombre, ¿no? El paraldo, gracias, ¿no? Sí hay otras cosas, pero en la práctica específicamente de Kardec nos deja como oren, órale a Dios. Sin embargo, tú ya tienes armas, tienes tu bóveda, no tienes tu bóveda, no, perdón, tienes tu teja y tienes a tus guerreros. Entonces, adelante con la teja, sí, 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 dime. No, pues era para darte las gracias. Sí, sí pongo vela en la teja y les pongo pues fruta, un café o algo de comida. Pero no entiendo qué es lo que quieren, porque pues eso yo digo, ajá, y como dices, ¿y ahora qué? Sí, entiendo que aquí hay alguien y siempre ha habido algo, pero ¿ahora qué? Pues como dices, no sé, voy a tratar de hacerlo del lápiz con a lo mejor de esa forma, con la libreta y... Acuérdate que muchas veces los espíritus nos piden atenciones. Entonces, vamos por lo más sencillo, que son atenciones. No todos los espíritus tienen la capacidad de tomar atenciones de la bóveda espiritual. Por eso se los damos en la teja, que va directamente en la tierra. Pero a veces también están los espíritus como el ánima sola, que están vagando, que no tienen ninguna atención, que nadie los recuerda y ya los han olvidado. Entonces, con ponerle una velita, ponerle agua con azúcar, con eso se tranquilizan y siguen su camino. Bueno, gracias. Órale. Ok, sí pasa esto muy, muy a menudo, y es una práctica que de repente nos da miedo por ello, porque dices, ya tengo ahí el espíritu, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Sin embargo, para eso nos estamos informando y se vale que intentemos estas cuestiones también. Sí,
si a ustedes les está pasando, de repente, si no saben ahora cómo le hago, sí descárguense las oraciones que son súper importantes porque entonces, están hablando de esto, entonces tengo la oportunidad de comunicarme y de ser escuchado. Imagínense que somos un espíritu que estuvo vagando en la oscuridad muchísimos años y que nadie nos recuerda, nadie sabe que existimos y no saben ni nuestro nombre, ¿no? Ni de qué familia venimos, ni nada. Y de repente encontramos un montón de gente que creo que sí saben que sí existo y que estoy. Pues vamos a querer sacudirles y mírame, aquí estoy, sí estoy a tu lado todo el tiempo, pero no sé cómo comunicarme porque no tengo tampoco a lo mejor una cualidad avanzada. Entonces podemos ayudarles como y por favor, aléjate. Y sí, como nos dice Rafa, por eso hace falta la bóveda para ir viendo qué quieren los espíritus. Para ellos es más sencillo comunicarse cuando tienen la bóveda espiritual. Con la teja es como que el camino es de aquí hacia ellos. Son atenciones hacia ellos. Es como la mesa para atenderlos. Sin embargo, con la bóveda empieza a ser bidireccional. Tanto nosotros le ponemos atenciones como ellos se comunican. De repente en la bóveda vemos mensajes, vemos que ya dejaron algo, una cara que está en la copa, algo. Y tú, Lore, pues tienes muy pendiente tu bóveda, así que no te quiero regañar en público, pero pues sí. Entonces, bueno, por ahora no la vas a poner ahorita, no lo vas a solucionar en este momento, pero puedes hacer las dos cosas. Dale atención al ánima sola y luego te limpias en tu teja para que las dejen dormir. Si de plano sientes muy, muy denso el ambiente, pues córrelo si tienes aguardiente, ya sabes, por todas las esquinas, de lo más profundo hasta la puerta y que se vaya. Y puedes poner cascarilla en la puerta y en las ventanas, para que no vuelva. Y igual si te sientes muy cargada, te puedes limpiar con una velita con tu bóveda, con tu teja, y se las pones y ya, que te los alejen. Tú tienes ahí tu teja, tienes los espíritus muy cercanos a ti, los tuyos, tus espíritus más avanzados. Lo único que han necesitado ahorita, pues es su forma de ellos darte el mensaje. Y si de plano te están moviendo el lápiz, ya ponles una hoja para ver qué te dicen y a ver si en esta siguiente semana nos cuentes, ¿vale? Te mando ahorita la foto de la oración para que no la tengas que descargar y la tengas ya en FA. Y bueno, ¿a alguien más le gustaría participar ya para terminar esta semana y nuestra sesión del día de hoy? Bueno, pues que tengan muy bonita noche, muy bonitas fin de media semana. Bueno, ya estoy pensando que es fin de semana, pero bueno. Que la pasen muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias, que pasen buena noche. Muchas Pasen gracias. bonita noche. Nos vemos, que estén bien. Abrazos. Bye. Bye.